es un regalo que me dio ACEIMPROSA hace muchos años. Dice: ACEIMPROSA otorga el presente reconocimiento al señor Robert Edmund Woodbridge Alvarado por su invaluable y continua colaboración con esta asociación solidarista. Febrero del 2004. Yo guardo esto en mi oficina con un gran cariño, por varias razones. Tal vez la primera y más importante es que el grupo nuestro fundador de empresarios, que éramos 4, Fernando Ortuño, en paz descanse, su hija Marianela Ortuño, don Mauricio Bruce y mi persona, comenzamos una compañía que originalmente fue nada más que un pequeño almacén fiscal. Y muy a nuestros inicios decidimos fundar una asociación solidarista. Eso es muy noble y muy valiente, porque por un lado estábamos comenzando empresas y por otro lado estábamos comenzando una asociación solidarista. Y decidimos dar el paso siguiendo ejemplos que conocíamos, como el de la Industria Nacional de Cemento, a la cual yo estaba muy ligado, como Productos de Concreto, como Florida Days and Farm y otras empresas que fueron pioneras en el movimiento solidarista y fueron un gran ejemplo para nosotros. Ya existía un marco, existía una información, una organización del movimiento solidarista que nos nutrió con información muy valiosa, aparte de la que conseguimos en empresas amigas, como la industria de cemento, como la Asociación Solidarista de Productos de Concreto. Y al principio nos costó mucho, tuvimos que convencer a las partes involucradas que no era únicamente nuestro pequeño grupo de trabajadores que tenían un tan gran desconocimiento sobre lo que era el movimiento solidarista, y a los fundadores y accionistas, para que de forma solidaria, sin que nadie nos obligara, pusiéramos parte de nuestro capital, que usábamos como capital de trabajo, en la asociación solidarista. Ese es tal vez una de las discusiones que había en aquel momento, porque usted estaba cogiendo la cesantía que usted no estaba repartiendo entre sus trabajadores, sino que la cesantía la usábamos como capital de trabajo y cuando se iba el empleado simplemente se le hacía el cálculo y se lo pagaba. Bueno, ahora imagínense lo que es con empresas que están apenas comenzando, sacar ese capital de trabajo, ponerlo en una asociación solidarista en donde usted, por ley, como patrono, no tiene que inmiscuirse. La asociación solidarista tiene su asamblea, tiene su junta directiva y es una institución totalmente independiente. Claro, eso es en la ley y en la teoría. En la realidad, nosotros en nuestro grupo participamos muchísimo en las asambleas, en las juntas directivas, sin tomar funciones directamente, pero asesorando al grupo que comenzó, que fue muy pequeño. Estoy hablándole de unos, no sé, 30, 40 personas que se asociaron, a los que tuvimos que explicarle uno a uno cuáles eran las ventajas, qué se podía hacer. Lo que estábamos constituyendo era una empresa dentro de una empresa. Estábamos constituyendo una asociación solidarista dentro de las empresas que estábamos fundando. Y eso fue muy valioso por muchas razones que vimos en esos momentos y que seguimos creyendo que son muy valiosas. Una, buscábamos una paz y una armonía entre el capital y los trabajadores,
entre el capital, los trabajadores, sus familias y las comunidades en las que estábamos participando y en el país. El movimiento solidarista pasó de ser una idea brillante de don Alberto Martén, en 1940 y pico, que la comenzó a pensar hasta que se hizo la ley en 1949, si no me equivoco, y donde comenzaron a matricularse poquito a poco los empresarios y las empresas costarricenses, primero las privadas y después fueron entrando algunas instituciones públicas. Pero como lo que le digo es que al principio había que vender la idea a las partes y explicar en forma muy sencilla por qué lo estábamos haciendo. Entonces, volviendo a esas razones por las que lo hacíamos, era buscar primero esa armonía, ese balance entre capital y trabajadores, esa repartición de riqueza que se viene dando en todos los movimientos solidaristas de una manera voluntaria, pero también metíamos entre la camisa de empresario a los trabajadores. Vean lo que estamos haciendo nosotros como empresarios, ahora ustedes van a hacer más o menos lo mismo con esta empresa o esta institución que se llama la Asociación Solidarista. Entonces estábamos entrenando a nuestra propia gente a cómo ser empresarios, cómo administrar el recurso, cómo ahorrar, cómo invertir bien, cómo manejar finanzas, cómo llevar contabilidades, cómo manejar eso dentro de una ley, la ley solidarista, y al mismo tiempo de una forma muy responsable, porque estaban comenzando a administrar recursos que a la fecha pues son importantísimos. En estos momentos entiendo que hay cerca de 500,000 de trabajadores inscritos en asociaciones solidaristas, por más de 1.500 asociaciones solidaristas a todo lo largo y ancho del país. Inclusive una de nuestras empresas muy queridas, que hoy se llama Holcim, tiene una asociación solidarista en la subsidiaria que tienen en Nicaragua. De manera que el movimiento solidarista comenzó aquí, pero ha trascendido a otros países y es, yo diría que un ejemplo a seguir, muy desconocido, por cierto, muy desconocido por el empresariado latinoamericano, si usted quiere, y a nivel mundial también muy desconocido. Lo cierto es que esa madurez que ha alcanzado el movimiento solidarista a la fecha, con esa cantidad de personas y con esa cantidad de empresas suscritas al movimiento, no fue de la noche para la mañana que se hizo. Figúrese que cuando comenzamos nuestras empresas, harán, no sé, 45 años más o menos, no había mucha experiencia en la asociación, en el movimiento solidarista, no había mucha información, no había mucha gente que nos pudiera entrenar, y la gente que ya tenía asociaciones solidaristas pues estaban también creciendo, no estaban maduras. Al principio fue, como le dije, muy difícil comunicar la idea, vender la idea, pero no se podía imponer, era un asunto de que quisieran, era de voluntad del patrono y voluntad del trabajador. Lo que teníamos que tener era un mínimo de, no sé, 12 personas para comenzar la asociación solidarista, que todos fueran mayor de edad, o de 16 años para arriba, creo que era la ley. Y después había que hacer los estatutos, había que hacer los reglamentos, había que llegar a una asamblea, había que de la asamblea sacar una junta directiva. Y eso yo me acuerdo en los primeros días nos costaba muchísimo, porque el trabajador no estaba preparado para ser director de una empresa.
hubo que pasarle mucha información, mucha capacitación. Trajimos gente muy ducha ya en los temas de solidarismo, que nos ayudó al principio con charlas y con mucha motivación. Y cada vez que hacíamos una asamblea para cambiar la junta, que sucedía cada 2 años, había que hacer una labor de lobbying entre los trabajadores importantísima para ver quiénes querían participar. Pero finalmente se constituía la asamblea y ellos decidían a quién querían poner. Y a veces me acuerdo que nominaban a una persona y esa persona decía, no, yo de eso no sé nada, no, muchas gracias por nominarme, pero no voy a aceptar. Y nos costaba conseguir finalmente constituir la junta directiva. Esos primeros pasos fueron muy retadores, muy retadores. Al principio, cuando están administrando fondos que saben que son de todos y que no se pueden festinar, les da un enorme temor qué hacer con esos fondos. Bueno, después descubrieron que se los podían prestar a ellos mismos y ganar una tasa de interés, y que estaban protegidos porque tenían el ahorro como parte de la garantía. Y el grupo nuestro, en una parte muy importante, se fue desarrollando en la parte financiera, de manera que teníamos trabajadores asociados a la Asociación Solidarista que tenían información o experiencia o conocimientos financieros, y eso ayudó mucho, Ahí se fue desarrollando, fuimos motivando a toda persona nueva que comenzara a trabajar con nosotros para que se integrara a la Asociación Solidarista. Muchísimos lo hicieron, yo diría que un 80, un 90%, y conozco una de las empresas en las que la persona que entra nueva se matricula en la Asociación Solidarista desde el momento que pone los pies en la empresa. Y muchas de las gentes nuevas que uno recibe casi que preguntan de primero que si tiene usted una asociación solidarista, porque ya saben las ventajas de lo que es trabajar para una empresa que tiene esa asociación solidarista. De manera que ese esfuerzo de convencer y de lograr que un porcentaje importante participara fue muy duro al principio. Se fue haciendo más sencillo conforme ellos veían los frutos, y el patrono veía también los frutos, pues nosotros también estábamos creciendo. Figúrese que yo tendría unos 30 años, estaba comenzando apenas mi vida laboral. Mis socios también eran más jóvenes que yo. El único que tenía muchísimo más experiencia que nosotros en temas empresariales era el fundador, don Fernando Ortuño. Y él también nos guiaba mucho en todos los caminos de hacer una empresa. Bueno, ahí hay anécdotas muy simpáticas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a dónde nos reunimos? La Asociación Solidarista no tenía oficinas. Yo creo que teníamos una persona a medio tiempo que era la persona que llevaba un poquito las cosas, y tenía la junta directiva. Obviamente trabajando ad honorem hasta la fecha, que yo sepa, pero no habían oficinas. Entonces buscábamos un rinconcito de una de las bodegas, ahí se ponían unas sillitas y ahí se constituía la asamblea. Invitábamos siempre a alguien del movimiento solidarista que nos viniera a acompañar para que nos guiara un poquito cómo era el asunto. Yo asistía a las asambleas, me parece que era parte de mi responsabilidad como patrono, y además era asociado a la asociación ASEIMPROSA, y lo hacía con mucho cariño y le dedicaba muchísimo tiempo, y ahí me conectaba directamente con los
digamos, con la clase trabajadora con la que yo tenía tal vez muy poquito contacto. Y esa es una de las grandes ventajas, qué pajarito más lindo, de la asociación solidarista. Usted tiene un contacto directo con todos sus trabajadores en un ambiente en donde las partes solidariamente están poniendo todos sus esfuerzos para sacar su tarea adelante. Y llega uno a entender muchísimas de sus necesidades, de sus ambiciones, de sus sueños, de sus familias, de sus comunidades, cosa que tal vez es difícil lograrlo si usted simplemente está trabajando en la empresa y tiene un contacto con sus subordinados y nada más. Bueno, habían momentos, como les digo, muy simpáticos, como por ejemplo a la hora de escoger y hacer las primeras asambleas, pero había un momento difícil aparte de la renovación de la junta directiva, que era la discusión de los excedentes. Estaban posiciones muy opuestas en la asamblea, de gente que quería repartirse el 100% y que me dieran la plata mañana. Bueno, había otras medianamente conservadoras que decían, miren, no nos repartamos todo, tengamos un poquito de cuidado, esta asociación está comenzando. Y finalmente se llegaba a una decisión, a que tomara la asamblea, que es soberana y podía tomar la decisión que querían, siempre y cuando siguieran los estatutos de la asociación solidarista. Pero ahí siempre había una discusión y yo en varias oportunidades les hice ver la importancia no solo en cuidar esos recursos, sino que el ahorro bien cuidado, el ahorro bien invertido, el ahorro cuidando muchísimo el riesgo, es la riqueza de futuro. Es riqueza que queda en la asociación solidarista, pero que se lleva a los bolsillos de sus asociados todos los años de una manera muy importante. Tanto que en asociaciones solidaristas ya muy consolidadas a veces es un salario completo que se lleva en dividendos al final del año, a veces 2 salarios y más, ¿verdad? Y la asociación solidarista en sus etapas de crecimiento, desarrollo, de madurez, pues va viendo que es una empresa que puede hacer inversiones importantes que le den un rédito adicional al resultado del año. No solo inversiones, sino actividades que ayuden a los asociados, en donde esa actividad, ferias y cosas que venden y que hacen servicios, etcétera, le genera otro ingreso adicional a la asociación solidarista. De manera que cuando usted suma los aportes del empleado, el aporte del trabajador, digamos, los negocios que se generan en la asociación solidarista, pues al final del año llega a ser un monto muy importante. Y ahí se va capitalizando, que esa es la otra, y se va distribuyendo obviamente también. Esa es la otra parte para mí fascinante del movimiento solidarista, y es enseñarle a esos 500.000 trabajadores a lo largo y ancho del país la importancia del ahorro, la importancia del bien escoger las inversiones, la importancia de mirar hacia futuro. La asociación solidarista para mí también es entonces una escuela importante, una escuela que les va a enseñar los principios básicos de la empresa privada, de ahorro, de capital, de riesgo, de inversión, de trabajo, de trabajar en equipo, pero más que trabajar en equipo,
trabajar en forma muy solidaria en la empresa en la que están participando. Y eso significa desde aprender la importancia de ser muy eficiente, de querer mucho a su empresa, de trabajar, de prepararse, de dar cada día más, porque está recibiendo también beneficios importantes que se traducen en ingresos adicionales que va a recibir hacia final de año muy valiosos, además de los servicios que perciben de la asociación solidarista, ¿verdad? Al tener una agrupación que tiene, no sé, en estos momentos ASEMPROSA debe andar en los 800 o 900 asociados, pues eso le da una sombrilla para contratar servicios importantes de salud, por ejemplo, que tenga un costo muy bajo. Y servicios de salud privados muy buenos, entonces dan servicios de optometría y le dan servicios de dentista y otros servicios. Además consiguen tarifas muy importantes, ¿verdad?, que contratan con alguna clínica o con algún hospital privado a tarifas muy convenientes. Entonces van descubriendo, primero como dirigentes en junta directiva, el gerente, la misma asamblea, que el solidarismo abre un cúmulo de posibilidades muy importantes, muy valiosas, un entrenamiento y una capacitación en temas empresariales que les enriquece su vida privada, su vida familiar, su vida comunal. Totalmente, totalmente. Y yo creo que las dos partes lo sienten muy bien. Tanto así que el solidarismo se ha fortalecido durante estos años, más de 70 años, 73 años, y es lo que es en estos momentos una fuerza muy, muy importante. Y es parte también del muy costarricense. El costarricense es muy solidario. Yo creo que si esto usted lo hubiera puesto en otro país, a lo mejor el movimiento no hubiera sido tan exitoso. En un país que históricamente ha probado ser muy solidario en muchísimos temas, usted pone un movimiento como este, con las bases que tiene, las bases que le dio don Alberto, y florece. No fue en 5 minutos que floreció, pero cayó en tierra muy fértil. Este país tiene esa ventaja para ideas como estas. Y el movimiento solidarista se ha venido desarrollando muy bien y se ha estructurado muy bien. Es apolítico, no sigue ningún credo, no discrimina en absoluto. Y es muy, muy independiente. Usted no ha visto al movimiento solidarista tratando de ser manipulado por ningún movimiento político, porque no pueden, y ojalá nunca lo hagan. Y al mantenerse tan independiente en todo sentido, le da su propio perfil, su propio estatus, su propio puesto en la sociedad costarricense. Y yo me pongo a pensar en empresas que no tienen asociación solidarista y empresas que sí tenemos asociación solidarista, y veo un abismo entre las que lo tienen y las que no lo tienen. No dicho por mí, dicho por cualquiera que ha trabajado en empresas que no tenían asociación solidarista, y al entrar a una empresa que sí tiene asociación solidarista, pues inmediatamente quedan asombrados de las ventajas que tienen que antes no tenían. He visto también muy beneficiados porque anteriormente tenían una sola opción y era el sindicalismo. Y el sindicalismo pues no creo que llegue a tener nunca las ventajas que tiene el movimiento solidarista. Son dos corrientes diferentes. Pero cuando llegan a tener y
creo que en una de las empresas en las que yo participé teníamos el movimiento sindical por un lado y el movimiento solidarista por el otro. Y sin que el patrono dijera absolutamente nada, uno fue cogiendo mucho más fuerza que el otro. Tan fuerte que el movimiento sindical fue desapareciendo de esa empresa. Entiendo que en el sector público también sucede eso, que trabajan el sindicato y trabaja el movimiento solidarista, y el movimiento solidarista se robustece muchísimo. Me parece que eso es un buen contrapeso al movimiento sindical y le da la alternativa al trabajador de escoger qué es lo que más beneficia a él mismo, a su familia, a su comunidad. Y me parece que la decisión que se ha tomado, lo que yo creo, es fortalecer más el movimiento sindicalista, solidarista. Hay errores en esta historia, sí, como todo, ¿verdad? Movimiento humano. El movimiento solidarista tal vez quiso abarcar más de la cuenta metiéndose, por ejemplo, en la banca, y no fue el mejor de los sucesos. Y creo que el movimiento ha aprendido en qué puede, en qué no debe, en qué hay mucho más riesgo, en qué hay menos riesgo. En nuestro caso es muy interesante porque las juntas directivas, cuando han ido madurando y cuando ya ven las posibilidades de invertir, comienzan a tomar decisiones muy juiciosas, pero muy juiciosas. Y llega un momento donde dicen, ¿por qué no invertir en acciones de el Grupo Financiero Improsa? Si trabajamos aquí, porque es uno de los sectores importantes de Improsa. ¿Por qué no invertir en acciones de ILG, que es otro sector? Bueno, ¿por qué no invertir en fondos inmobiliarios que administra el Grupo Financiero Improsa? Y si lo hacen, ¿verdad? Entonces ya no es únicamente una decisión meramente financiera, sino que hay algo detrás. ¿Sí? Si yo trabajo aquí, si yo conozco los resultados, si sé que son empresas muy bien administradas, con una trayectoria impecable, ¿por qué no voy a invertir aquí? Si esto va a dar un buen rédito a mi inversión. Y de pronto tenemos a la Asociación Solidarista como accionista de nuestras empresas, ¿verdad? E inclusive hasta como con ciertos créditos interesantes, obviamente muy bien respaldados. Pero eso es también el inversionista un poco más maduro y un poco más sofisticado, que dice, bueno, pues que además de prestarle plata a los asociados, que es una de las actividades, y hacer estas otras actividades, podemos invertir. Y comienzan a invertir en otras sociedades, y de pronto alguien llama la atención y dice, pero ¿por qué no invertimos en nuestra propia empresa? Bueno, entonces ese es otro campo, ya cuando la Asociación Solidarista ha madurado un poquito más. Y eso también es madurez de la parte patronal. Nos costó convencer a la parte patronal para que participara como asociado, ¿verdad? Y que llegara como asociado con los mismos derechos que las personas a las que ellos dirigen. Imagínese yo en una asamblea con 20 o 25 asociados sentado en una llanta, porque ahí fue donde me senté, explicándole a algunos las ventajas del movimiento solidarista. Ahí no era el patrono, ni el socio, no, era
Robert sentado con Juancito, Alberto y Rodrigo, hablando de las mismas necesidades, hablando de los mismos anhelos, hablando de las mismas ideas y proyecciones que teníamos para la Asociación Solidarista para ese año y el año que venía. Es muy democrático, es muy democrático. El movimiento solidarista heredó, digamos, parte de nuestra democracia política y la llevó a ese movimiento. Y eso es valiosísimo, porque el costarricense defiende su democracia como ningún otro. Y al ver que su movimiento solidarista tiene ese valor democrático metido, lo ayuda muchísimo, lo ayuda muchísimo. Ahí no hay diferencias de absolutamente nada. Qué bueno que usted trajera ese punto, porque es una de las, digamos, de las aristas del movimiento solidarista muy valiosas que a veces se desconocen. Esa democracia que se ejerce dentro de la asociación solidarista es muy, muy, muy valiosa. Probablemente, nuevamente, como lo dije al principio, si usted llevara al movimiento solidarista a un país no democrático, pues probablemente le cueste muchísimo más de lo que nos costó aquí.